Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 19 de febrero. El título de la lección para hoy: Voluntad divina ideal y correctiva. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias por este nuevo día que nos concede. Gracias, Señor, por su palabra, por esta lección, porque es a través de ella que somos enseñados acerca de su voluntad. Suplicamos, Señor, sabiduría para el estudio. Santo Espíritu, diríjanos, enséñanos, para que así usted dirija y viva en nuestro ser siempre, y seamos esos hijos e hijas que reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Todo lo suplicamos sin merecerlo en los méritos únicos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Voluntad divina ideal es una, y voluntad divina correctiva es otra. ¿Qué es voluntad divina ideal? La voluntad divina ideal es que todos los seres humanos que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, por medio de aceptar el sacrificio del Hijo de Dios, podamos ser salvos. Ese es la voluntad divina ideal, que toda la humanidad sea salva. Que el sacrificio del Hijo de Dios sea el medio para que la raza humana vuelva a estar en armonía con Dios y con el universo. Pero como Él ha dado libre albedrío para que podamos tomar decisiones propias, Él, aunque nos dice: mira, si haces esto, si obedeces, recibirás esto. Pero si quieres vivir de acuerdo a lo que tú decidas, hacer lo que tú quieras, también recibirás esto. Y la voluntad divina ideal es que todos, tú y yo, seamos salvos. El Hijo de Dios murió por toda la humanidad. Él pagó el precio, porque la paga del pecado es muerte. Él dio su vida. Pero muchos no quieren, o nunca han querido, o se han salido de las manos de Dios por su propia voluntad
y andan ahora, como decimos, en el mundo, haciendo y deshaciendo. ¿Cuál es entonces ahora también la voluntad divina correctiva? Dios permite ciertas dificultades en la vida de los seres humanos. ¿Para qué? Podamos detenernos y buscar a Dios, con el único propósito de que podamos reconocer nuestra negligencia, nuestro pecado, y nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Él hace llamados. Cuando Él nos dice arrepentíos, Él me está diciendo detente, ya no vayas por ese camino, deja de seguir por allí, vuélvete a mí, yo te redimí, mío eres tú. ¿Por qué te haré yo esto? Si todavía tienes oportunidad, te doy oportunidad para que te arrepientas y te vuelvas de tu mal camino. Aquel que escuche la voz, el llamado que hace el Espíritu Santo, entonces será corregido. Pero el que decida seguir en sus propias ideas no será corregido. Seguirá y llegará hasta el abismo, donde lo que encontrará será dolor, sufrimiento y muerte. ¿Qué nos dice en el libro de Efesios? Porque mire, aquí hay varias cosas que nos llaman a pensar. Efesios, capítulo 1, versos 9 al 11, nos dice, ¿qué dice este texto? Acerca de la predestinación. ¿Están algunas personas predestinadas a salvarse y otras a perderse? Mucha gente cree eso, que muchos ya están predestinados para ser parte del reino eterno. Y así lo enseñan. Hay iglesias que creen que solamente los que están en los 144,000 sellados serán salvos. Iglesias que creen que solamente esos 144,000 pueden tomar la Santa Cena, porque son salvos ya. Ideas humanas. Otros enseñan, una vez salvo, siempre salvo, no importa cómo vivas. Si ya fuiste sellado, aunque peques, ya no te lo cuentan como pecado. La palabra de Dios no enseña eso. Pero el enemigo quiere que nosotros creamos lo fácil. Creamos la mentira y nos perdamos. ¿Tú crees que una vez salvo, siempre salvo? ¿O necesitas reconocer que estás actuando o viviendo mal, arrepentirte y buscar a Dios de todo corazón? Por eso estas lecciones son para llamarnos al arrepentimiento y volvernos a Dios de todo corazón, porque el tiempo de gracia está llegando a su fin.
Y si el Señor Jesús sale del santuario como nuestro sumo sacerdote, ya no tendrás quien pueda interceder por ti. Hoy es el día que necesito para buscar a Dios. Veamos qué nos dice Efesios, capítulo 1, del 9 al 11. Dice, dándonos a conocer el misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de la bondad, el cual Él realizó, que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló. Y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz, dándonos a conocer el misterio, el plan de salvación, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo desde antes de la fundación del mundo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cómo está en el cielo ahora? Allá hay pureza. En un tiempo hubo rebeldía, pero Dios dice, sacó del cielo a los rebeldes. Aquí en la tierra hay rebeldía. Él nos está haciendo llamados a todos los seres humanos para que le aceptemos a Él como Señor y Salvador. El deseo de Dios es que haya armonía en el cielo y en la tierra. Que en la tierra tengamos armonía para con Dios. Que el pecado ya no sea parte de mí, sino que lo que sea parte ahora en mí sea el amor a Dios. Por eso sigue diciendo ahí, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa palabra, predestinado, nosotros los seres humanos la tergiversamos porque creemos y muchas veces enseñamos que hay personas predestinadas para heredar el reino de Dios, que ya Dios las tiene apartadas para ello. Pero no es así. Dios no tiene señalados quiénes serán salvos y quiénes se van a perder. El anhelo de Dios es que todos seamos salvos. ¿Cuántos? Todos.
pero no todos aman a Cristo. No todos aceptan el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Y como dice la palabra, que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También nos dice que el único medio para ser salvo es el Señor Jesús, porque sin mí, dice, nada podéis hacer. Así es de que, hermanos, esta lección es para que tú y yo nos examinemos y veamos si estamos haciendo lo que debe hacer todo aquel que anhela ser parte del reino eterno de Cristo. Si usted cree que no es de los predestinados, está pensando en una forma equivocada, porque Cristo dio su vida para que todos seamos salvos. Quiere decir que Él ya nos predestinó. Si obedecemos, Él ya nos apartó un lugarcito en el cielo. Un lugarcito en aquel lugar, dice. Por eso Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está allá como nuestro gran sumo sacerdote, preparando nuestros caracteres. Si nos acercamos al Señor Jesús, porque nuestros caracteres hoy por hoy están contaminados por el pecado. Pero el propósito de Dios es que este carácter que lo tenemos desviado se asemeje al de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que todos estamos predestinados. El anhelo de Dios es que tú y yo seamos salvos. Pero debemos aferrarnos a Jesús, ser amigos de Jesús, para que nuestro carácter se asemeje al de Él. El término griego, traducido aquí y en otras partes de las Escrituras como predestinación o proizó, no significa que Dios determina de antemano o causalmente la historia. A diferencia de ello, simplemente significa proponer una meta o poner una meta delante. ¿Cuál es esa meta que Él ha puesto delante para la humanidad? Vida eterna. Porque el ser humano sin Cristo está predestinado o está la meta ya. La paga del pecado es destrucción, es muerte. Pero la meta que Él ha colocado delante es vida eterna. Para ello debo de amar
a Dios, obedecerle a Él, guardar sus mandamientos, y que mi carácter sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera reflejar a aquel que dio su vida por mí en el Calvario. Aquí y en otros lugares, como en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 y 30, nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque dice, a los que antes conoció. ¿Cómo es que Dios llega a conocernos? Cuando nos acercamos a Él, somos sus amigos, venimos a Él reconociendo que somos pecadores. Él nos limpia, porque lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo es su Hijo? Un ser perfecto. Como dice, Él estuvo aquí en la tierra. Vivió como nosotros somos, ser humano. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es el anhelo, esa es la meta que Dios nos pone a todos. Pero aquel que permite eso, dice que somos predestinados, hemos llegado a la meta para que vivamos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, quien el Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos, sea la primicia, y que nosotros, al seguir sus pisadas, cuando llegue el momento, seamos presentados delante de su Padre como primicias de los de la tierra que permitieron ser transformados sus caracteres y se asemejan al de su Señor Cristo Jesús. Y a los que predestinó, como dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire cómo va esta cadena. Esta cadenita nos dice, y a los que predestinó. ¿A cuántos se le ha predestinado? Para salvación a toda la humanidad. Pero a todos, a estos también llamó. ¿A cuántos el Señor les hace el llamado? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Él hizo el llamado a toda la humanidad. Y a los que llamó,
los que aceptaron ese llamado, ¿qué hicieron? Dejaron su vida de desobediencia y se unieron a Jesús. El Señor me recuerda ahora acerca de aquel joven que vino buscando al Señor. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo qué debía hacer, pero como dice, tenía muchas riquezas, se fue triste. El Señor lo llamó, pero no aceptó. A otros llamó también y aceptaron. Aquel que estaba sentado sobre la mesa en la hacienda cobrando los impuestos, Mateo, le dice: sígueme. Dejó todo y siguió a Jesús. El llamado es para todos, pero como dice ahí, y a los que llamó, a estos también justificó. A los que aceptaron el llamado, dice que los limpió, los justificó, los perdonó, los capacitó, porque llegaron a ser limpios y el Espíritu Santo llegó a ser parte en su diario vivir. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. Fíjese que aquí está diseñado el santuario. En el atrio el Señor nos justificó. En el lugar santo llevamos esa vida de llamado para vivir una vida apartada para Cristo, apartada para Dios. Y el lugar santísimo, el lugar donde somos glorificados. ¿Por qué? Porque después de que somos llevados ante el tribunal de Cristo, examinadas nuestras obras, allí se pone el sello de parte de Dios para aquellos que reconocieron al Señor Jesucristo y vivieron esa vida de unidad con Jesús. En el libro de la vida aparece su nombre. En los libros de memoria aparecen sus obras. Y ahí son glorificados. A eso nos llama el Señor. Así es de que la voluntad divina, la voluntad ideal, es que todos seamos parte del reino eterno de Cristo. Pero está también la voluntad divina correctiva. El corazón humano le gusta y se deleita en las cosas incorrectas. Y vemos aquí la historia de José. Ahí están sus hermanos, su familia y él. Cómo Dios utilizó lo incorrecto
para hacer algo que debía ser de bendición para los mismos hermanos y para otra gente. Todos los hermanos no querían a José. Había celos, envidias, enojo. Cuando él les contaba sus sueños, ¿qué hicieron ellos? Se deshicieron de su hermano para que ya no fuese el que les contara los sueños, el que quisiese, el que según lo que él narraba iba a ser el que gobernara sobre ellos. Lo vendieron. La vida de José fue de sufrimiento, vendido, llevado a la cárcel después por ser fiel, pero llegó a ser el segundo allá en Egipto. Hasta aquí vemos cómo la maldad de los hermanos, Dios utilizó todo eso para el mismo bien de ellos. Porque si no lo venden, ¿qué hubiese pasado? Mucha gente hubiese muerto. Pero vemos acá que no es que de Dios venía todo esto, permitió de lo que malo que estaba, él tomó y dijo, bueno, mi hijo José, el que es obediente, el que me es fiel, él salvará a su familia, salvará a mi pueblo, salvará a muchas naciones del hambre. Por eso más adelante aquí nos sigue diciendo que el término traducido como predestinado se refiere a lo que Dios planea para el futuro, después de tener en cuenta lo que sabe de antemano acerca de las decisiones libres de las criaturas. De esa manera, Dios puede guiar providencialmente la historia hacia los fines buenos que desea para todos, respetando la libertad de las criaturas, necesaria para una auténtica relación de amor. Luego también dice en el texto de Efesios, tiene perfecto sentido si uno simplemente reconoce una distinción entre lo que podríamos llamar la voluntad ideal de Dios y su voluntad correctiva. La voluntad ideal de Dios es lo que Él prefiere que ocurra y lo que ocurriría si todos hicieran siempre exactamente lo que Él desea. En cambio, la voluntad divina correctiva o reparadora es la que ya ha tenido en cuenta todos los demás factores incluidos de las decisiones libres de las criaturas que a veces se apartan de lo que Dios prefiere. Y Efesios 1:11 parece referirse a la voluntad correctiva o reparadora de Dios. Porque, siguiendo con la familia, aunque en el corazón de ellos en un tiempo hubo odio hacia su hermano, más adelante ellos reconocieron su maldad, su pecado, y le pidieron perdón a José. Pero él les dijo, todo esto que ustedes trataron de hacer conmigo, Dios lo utilizó para bien. Así es de que
Yo no les guardo rencor. Era propósito de Dios que el propósito de Dios se cumpliese. Y se cumplió. Aunque para José hubo momentos de dolor, sufrimiento, de angustia, pero él mantuvo su amistad con Dios, se mantuvo fiel a Él. Ustedes pensaron hacerme mal, dice José, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Eso está allí en Génesis, capítulo 50, ahí en el versículo 20 en adelante. Así es de que entonces debemos aprender. Debemos ser como José. Porque muchas veces otras personas quieren causarnos daño o nos hacen daño. Pero miremos a José. Mantuvo su vista puesta en Jesús. Mantuvo su vista puesta en Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecara contra Dios, dijo. No. Así que, ¿qué más nos dice? Dice aquí en el Espíritu de Profecía. En Inglaterra, poco antes del tiempo de Wesley, muchos afirmaban que Cristo había abolido la ley moral y que los cristianos no tenían obligación de observarla, que el creyente está libre de la esclavitud de las buenas obras. Escuchen cómo estaba en el tiempo de la Edad Media y que todavía muchos hoy así siguen. Otros que también sostenían que los elegidos no pueden ser destituidos de la gracia ni perder el favor divino. Llegaban a la conclusión aún más horrenda de que sus malas acciones no son en realidad pecaminosas ni pueden ser consideradas como casos de violación de la ley divina y que en consecuencia los tales no tienen por qué confesar sus pecados ni romper con ellos por medio del arrepentimiento. Eso está en Mackintosh en Armstrong Enciclopedia. Por lo tanto, declaraban que aún uno de los pecados más viles considerado universalmente como enorme violación a la ley divina no es pecado a los ojos de Dios, siempre que lo hubiera cometido uno de los elegidos. Estas monstruosas doctrinas son inspiradas por el mismo Espíritu Maestro, por aquel que hasta entre los seres impecables de los cielos comenzó su obra de procurar suprimir las justas restricciones de la ley de Dios. ¿Dónde lo puedo encontrar? Conflicto de los siglos, página 265. La parábola de los labradores infieles muestra claramente que los judíos persistieron en sus deseos ambiciosos hasta que el amor y el temor de Dios se apartaron de ellos. Nadie debe entender de esta escritura que Dios cegó arbitrariamente los ojos y endureció los corazones de los judíos. Fue obra de Cristo ablandar los corazones endurecidos, pero si los hombres se resistieron a la obra de Cristo, el resultado seguro sería que sus corazones se endurecerían. Cristo citó una profecía que más de 1000 años antes había predicho lo que la presciencia de Dios sabía que sucedería. Las profecías no configuraban el carácter de los hombres que las cumplan. Los hombres actúan según su libre albedrío, ya sea de acuerdo con un carácter sometido al influjo de Dios
o con un carácter sometido al severo dominio de Satanás. Eso está en la Review and Herald 13 de noviembre, año 1900. Así que, hermanos, la voluntad divina es que todos seamos salvos. Pero Él respeta el libre albedrío y no todos seremos salvos si no hacemos la voluntad de Dios. Si aceptamos la voluntad correctiva ahora, mientras la gracia de Dios está, y acudimos a Cristo, Él nos perdona y nos limpia y nos fortalece para que sigamos adelante. Pero si queremos seguir viviendo un cristianismo a medias, Él no podrá hacer nada. Y al final, como Él dice, te vomitaré de mi boca. El llamado es: vuélvete a mí. Yo te redimí. Mío eres tú. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.